buenos días, que el Señor les bendiga. Les habla su hermano pastor Isaac Pimentel y están en su espacio Desayunando con Jesús. Es una bendición para nosotros estar llevándote esta palabra que está bendiciendo a muchas vidas a través de este canal aquí en YouTube. Y hoy quiero levantar una protesta. Voy a dar valor al nombre que tenemos de protestante. Protestante es alguien que protesta, es alguien que levanta su voz y protesta sobre algo. Y en este momento yo quiero protestar, yo quiero decir lo que entiendo que la palabra de Dios nos dice y por lo que constantemente estamos siendo atacados y bombardeados desde diferentes lugares, desde diferentes áreas, donde han llegado hasta la situación de llamarnos falsos, donde se ha llegado a etiquetarnos a nosotros, los cristianos evangélicos, los pentecostales, que creemos en el bautismo del Espíritu Santo, que creemos en los dones del Espíritu Santo, aún en vigencia en la iglesia de hoy, nos dicen falso y todo este tipo de epítetos nosotros, porque somos personas que creemos en la llenura del Espíritu Santo y creemos que la obra del Espíritu Santo y la manifestación del Espíritu Santo no quedó en el libro de los Hechos ni en la iglesia primitiva, sino que fue dado para todo aquel que creyera en el nombre de Jesucristo. Todo aquel hijo de Dios puede tener acceso a los dones y a las manifestaciones de Dios para su vida. Ahora bien, veamos lo siguiente. Jesús dijo en Juan 14, versículo 12, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Subraye eso, también. Y aún mayores, porque yo voy al Padre. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Claro, sabemos que son las cosas que se piden conforme a la voluntad de Dios, porque al final la voluntad de Dios es la que se expresa. Ahora bien, fijémonos qué nos dice el 14, versículo 15 de Juan. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Observemos aquí. Jesús dice, las obras que yo hago, el que en mí cree, la va a hacer también, porque yo voy al Padre. Jesús le dijo a sus discípulos también, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, el Consolador va a venir. Si no me voy, el Consolador no viene. Y aquí vemos en el capítulo 14, versículo 15, que ese Consolador del que Jesús está hablando es el Espíritu Santo, al cual el mundo no lo puede recibir, según lo que Jesús nos está diciendo, porque no lo ve ni le conoce. Ahora, en el momento en el que Jesús se va, ya Jesús se está despidiendo de sus discípulos y Jesús se despide con estas palabras. Capítulo 1, versículo 8 del libro de los Hechos. Pero recibiréis poder
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y haciendo las obras que yo hice, ustedes la van a hacer también. Y dice, y aún mayores. Luego nos dice, no los voy a dejar solo, les voy a enviar al Consolador, al Espíritu de verdad. Pero ahora cuando se va, también le dice a sus discípulos, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces me seréis testigo en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Estas son palabras de Cristo con respecto a la llegada del Espíritu Santo a la vida de los creyentes. En Hechos capítulo 10 versículo 38, observe que dice aquí la palabra. Como ungió Dios a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, él anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. El Espíritu Santo que Jesús le prometió a los discípulos fue el Espíritu que estuvo haciendo bienes, sanando enfermos y libertando a los oprimidos por el diablo a través de Cristo. Es lo que aquí claramente nos está diciendo la palabra. Dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo a Jesús de Nazaret. ¿Quién es el Espíritu Santo? Bueno, para nosotros el Espíritu Santo es una persona de la Trinidad Divina. El Espíritu Santo es Dios, es una persona. Y quiero establecer esto, es una persona. Entonces, la persona del Espíritu anduvo con Jesús, libertando a los oprimidos, sanando a los enfermos, porque lo ungió con poder. En Lucas capítulo 4, la Biblia nos dice que Jesús es llevado por el Espíritu al desierto. Pero cuando Jesús desciende del desierto a Galilea, dice que viene en el poder del Espíritu Santo. Observemos aquí, en el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que estuvo sanando enfermos, libertando endemoniados a través de Cristo y llevando el mensaje, es ahora el Espíritu Santo que está en la iglesia. Es el Espíritu Santo que recibieron los discípulos cuando Jesús dijo, recibiréis poder. Luego de esto vemos a Pedro levantando al paralítico que estaba en la puerta del templo, llamada la Hermosa. Ahí vemos a Pedro. Luego vemos a Pablo, vemos a Felipe, que no era un apóstol, era un evangelista, yendo a Samaria a llevar el evangelio de Jesucristo y desde allí estableciendo el reino de Dios, con sanidades, con prodigios. Cuando Pablo escribe Primera de Corintios, capítulo 12, no se lo está escribiendo a los apóstoles. Subraye esto. No se lo está escribiendo a los apóstoles que estuvieron con Cristo. Se lo está escribiendo a la iglesia que está en Corintio. Una iglesia que tenía los dones del Espíritu en vigencia. Ya no los apóstoles, la iglesia tenía los dones del Espíritu obrando dentro de ella. Pablo les escribe lo siguiente. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eras gentiles os extraviaban llevando como se lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Aquí no se está hablando de la diversidad de los dones, de la diversidad de los ministerios que operan dentro del cuerpo de Cristo. Dice, y hay diversidad de operaciones, porque cada uno opera de manera distinta. Pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo, pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Ahora veamos. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu,
a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades, subraye eso, dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros hacer milagros, a otros profecías, a otros discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lenguas, a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. A la iglesia, estos dones son para la iglesia. Y Pablo le está escribiendo a la iglesia de Corintio. ¿Por qué? Porque son para la iglesia. Hacer milagros, sanidades, palabra de ciencia, profecía, que aquí las estamos viendo también. Entonces, el verso 27 del capítulo 12 dice lo siguiente: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. A uno Dios puso en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, los que hacen milagros, después de los apóstoles, después de los profetas, después de los maestros, los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen dones de lengua. Son todos apóstoles, son todos profetas, son todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lengua, interpretan todos. Procurad, pues, los dones mejores, pero yo os muestro un camino más excelente. Observemos, yéndonos un poquito más arriba también, ¿qué nos dice el apóstol Pablo? El capítulo 12, versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un cuerpo, así también Cristo. Porque por un espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos nos dio a beber de un mismo espíritu. El Espíritu Santo se le dio a todos. Los dones se le dieron a la iglesia. Las manifestaciones del Espíritu se le dieron a la iglesia. Las operaciones del Espíritu se le dieron a la iglesia. Pero no, espérate. Ahora somos falsos. Somos falsos porque oramos por la gente y la gente se sana de cáncer. El año pasado en Casa de Reforma y Avivamiento, Dios sanó 2 personas de cáncer. Somos falsos por eso. Somos falsos porque estamos predicando a Cristo con poder y con unción. Porque creemos en la liberación de demonios, de gente que llega a nuestros templos endemoniados y el Señor los liberta con su poder, porque Él le dio a la iglesia la potestad, la autoridad de reprender los demonios. Pero hay un grupo de falsos que nos catalogan a nosotros de falsos. Porque fíjese cómo son las cosas. Lo que están negando la manifestación del Espíritu Santo y lo que la Biblia dice, los que te dicen sola escritura. Escuche esto, sola escritura. Son los mismos que están contradiciendo la Biblia. Y de un momento a otro se inventaron, porque eso no lo dice en ninguna parte de la escritura. Se inventaron que los dones del Espíritu Santo solo eran para la iglesia primitiva y que después del siglo I ya esos dones no quedaron en vigencia, que el último que vivió para manifestar esos dones fue Juan. ¿Dónde dice eso la Escritura? Cuando la carta de Pablo a Corintios fue a la iglesia. Pero ¿qué acontece? Que le han querido quitar la obra del Espíritu Santo en manifestaciones de poder. Tú me juzgas porque yo hablo en lenguas espirituales. Por ahí hay algunos que se mofan, que se las inventan y dicen todo tipo de cosas. La lengua que yo hablo no es inventada, ni la hablo tampoco cuando quiero hablarla. Viene por el Espíritu a mi vida. Y en momentos determinados, si Dios me la interpreta, pero la misma Biblia dice, cuando yo hablo en lengua, no hablo a los hombres, ya que por el Espíritu yo estoy hablando misterios, y eso también está en la Biblia. Pero no, ustedes son
falsos. Los falsos pentecostales, los falsos ministros. Ajá, pues mira que no. Yo tengo la unción del Espíritu Santo y conozco gente que tiene la unción del Espíritu Santo. Lo que Jesús dijo en Hechos 1, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Yo lo creo. Y yo recibí la llenura del Espíritu Santo. Como mucha de la gente que nos está mirando recibió la llenura del Espíritu Santo también. Solo escritura. Pero solo escritura para contradecir la obra del Espíritu. Para contradecir los dones del Espíritu. Para contradecir las manifestaciones del Espíritu. Solo escritura para eso. Esto es de la escritura. ¿Cómo explican esto? Inventándose cosas que no están en la Biblia. Porque te dicen, nosotros creemos en solo escritura. Yo creo también en solo la escritura. Claro que sí. Y todos los días trato de leer la Biblia, estudiarla y analizarla a la ley de la Biblia. Utilizando todos los mecanismos que tenemos para estudiar la Biblia. La hermenéutica, los diccionarios, la cultura hebrea. Todas las herramientas que nosotros podemos tener para estudiar la Biblia, yo las utilizo también para leer la Biblia. Para leer lo que la Biblia dice. Pero hay un detalle que se nos da, que es el siguiente. Que mientras otros son cero manifestación y critican a aquellos que tienen la manifestación del Espíritu, Jesús dijo, mayores cosas que las que yo hice, ustedes harán en mi nombre. Fue Jesús que lo dijo. Fue Jesús que le dijo a sus discípulos, conviene que yo me vaya, cuando yo me vaya el Consolador va a venir. Es que la iglesia pentecostal habla mucho del Espíritu Santo, pero Jesús dejó al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que está en el mundo convenciendo a la gente. Él convencerá al mundo, dijo Cristo. Es el Espíritu Santo que está trabajando dentro de la iglesia. Es el Espíritu Santo que está preparando a la iglesia para presentársela a Cristo. Entonces, no vamos a hablar del Espíritu Santo. Obviamente, el Espíritu Santo lo que hace es alabar a Cristo en nosotros y llevarnos a la imagen de Cristo. Eso hace el Espíritu Santo en nuestra vida. Pero la obra del Espíritu Santo tiene que ser predicada, tiene que ser enseñada. Somos falsos porque predicamos del Espíritu. Nosotros no lo inventamos. El Espíritu Santo liberta. Jesús libertó. Los apóstoles libertaron. La iglesia primitiva también funcionó en la liberación. Ahora, tú, hermano, que te estás dejando manipular por esto que dicen que ya no hay unción, que ya no hay manifestación del Espíritu, porque esos son los verdaderos manipuladores. Los que están sacando al Espíritu Santo de los templos. Los que quieren sacar la manifestación del Espíritu Santo para establecerse ellos. Para que la palabra de ellos sea la única que valga. Aquellos que te dicen a ti que ya el Espíritu Santo no habla. El Espíritu de Dios habla a través de su palabra. Sí. Y es la profecía más segura. Pero el Espíritu del Señor también habla con sus hombres y sus mujeres. Y le indica qué deben hacer. Entonces podemos ver que el Espíritu Santo habló en el Antiguo Testamento, habló en el Nuevo Testamento y habla con la iglesia de hoy. Habla con la iglesia de hoy. Entonces nosotros debemos entender que esta es la obra del Espíritu. Pero aquellos que se dejan manipular, ahora yo no quiero hablar en lenguas porque por ahí dicen. No es lo que por ahí dicen, es lo que la Biblia dice. No, yo no creo en los dones de milagro. Ese es tu problema. Yo pastoreo una casa donde el Espíritu de Dios hace milagros y hace milagros constantemente en nuestras vidas. Y yo soy un hombre que desde los 15 años hasta la fecha estoy viendo milagros y manifestaciones fuertes del Espíritu Santo. ¿Cuánta gente yo he visto caer endemoniada? Los demonios hablando por la boca de la gente y reprenderse en el nombre de Jesús. ¿Cuántas cosas uno no ha visto? ¿Cuántas cosas uno no ha vivido? Dando campañas evangelísticas a lo largo y ancho del territorio nacional.
aquí en mi República Dominicana. Pero aparece alguien que dice, ya eso pasó. No, no pasó, yo lo estoy viviendo. Y la Biblia no me dice que pasó. La Biblia me dice que esos dones están en vigencia. La Biblia me dice que esos dones son para los creyentes. Así que te bendigo en esta mañana, en este Desayunando con Jesús. Y este tema va a continuar, va a seguir. Porque este es un año del Espíritu donde veremos manifestaciones mayores del Espíritu Santo en nuestras vidas. Dios te bendiga, Dios te guarde. Si no te has suscrito, suscríbete al canal, activa la campanita de las notificaciones y te recuerdo, ningún guerrero que quiere victoria sale de su casa sin orar. Dios te bendiga.